A solo 2 dramáticas rondas del final del torneo de candidatos de Budapest, 1950, la tensión era máxima. Bronstein se encontraba con un punto menos que su gran amigo Boleslavski. Sin embargo, bajo una presión asfixiante, consiguió ganar de forma magistral sus 2 últimas y decisivas partidas, imponiéndose en la penúltima a Paul Keres y logrando así alcanzar milagrosamente a su compatriota en lo más alto de la tabla. Para decidir finalmente quién sería el aspirante oficial para enfrentar al campeón, tuvieron que disputar un intenso match adicional. El tono de este interesantísimo evento quedó definido con claridad desde la primera partida, en la que Bronstein planteó con valentía un agudo y sorpresivo sacrificio de calidad en plena fase de apertura. Esa arriesgada decisión no solo marcó el encuentro, sino que de paso generó trabajo en abundancia para los teóricos del ajedrez durante las siguientes décadas. Lamentablemente, después de su espectacular triunfo en el Interzonal de 1955 y de continuar mostrando su gran nivel, comenzó a formarse una oscura espiral de mala suerte y penosos fallos en la brillante carrera de Bronstein. La causa profunda de este doloroso declive fue una controvertida normativa, impulsada directamente por la iniciativa de Botvinnik. Esta regla limitaba estrictamente el número de representantes de un mismo país, es decir, de la Unión Soviética, en los ansiados torneos de candidatos, no permitiéndose más de 5 jugadores de un total de 8 participantes. Así, se gestó un escenario cruel en el dramático Interzonal de Portoroz de 1958. Aunque había en juego 6 ansiadas plazas clasificatorias, los grandes maestros soviéticos estaban luchando encarnizadamente solo por 3 de ellas, puesto que Smyslov y Keres ya se habían clasificado de antemano. Y lo quisieran o no, se vieron obligados a destruirse y superarse los unos a los otros en los tableros. Era una situación muchísimo más que enervante. Una ronda antes del angustioso final, se habían asegurado matemáticamente una plaza a los geniales Mikhail Tal, Tigran Petrosian y Svetozar Grigorich. Le seguían de cerca Pal Benko, David Bronstein y el jovencísimo Bobby Fischer. En esa fatídica última ronda de tensión insoportable, Benko y Fischer hicieron unas rápidas tablas. Bronstein, por su parte, sumido en la máxima tensión de su tablero, escuchó unos fuertes aplausos provenientes de la sala. Creyendo equivocadamente que Yuri Averbash había ganado su partida, el gran maestro soviético decidió que necesitaba vencer a toda costa al maestro filipino Rodolfo Cardoso para asegurar su lugar. Al intentar forzar la posición, superó temerariamente la frontera de lo estratégicamente permitido y sufrió, tras llevar la lucha al límite absoluto, una trágica y devastadora derrota. Fue la primera caída de su vida en 3 participaciones interzonales. Como dolorosa consecuencia de aquel exceso de riesgo mal calculado, Bronstein se quedó descolgado de la clasificación por apenas medio escalón, perdiendo así el codiciado acceso al torneo de candidatos. Aún debía sufrir un golpe muchísimo más cruel del destino en el durísimo Interzonal de Ámsterdam de 1961. Allí, 5 colosales grandes maestros soviéticos luchaban a muerte por apenas 3 exiguas plazas. Tras haber completado un torneo realmente superlativo, sumando el excelente y abrumador resultado de 10 victorias, 12 trabajados empates y una sola y solitaria derrota, Bronstein ocupó el 6º puesto en la clasificación general. A pesar de ese marcador espectacular que objetivamente merecía el pase, las codiciadas plazas para el candidatos le fueron negadas por la limitación de compatriotas, siendo finalmente ocupadas por Smyslov, Tal y Boris Spassky, que apenas habían sumado un punto más que él en la tabla. Otro jugador genial que sufrió en carne propia esa injusta y dolorosa penalización reglamentaria fue el brillante tricampeón Leonid Stein. En más de una ocasión, y a pesar de clasificarse con resultados sobresalientes, fue víctima de la implacable regla. En el Interzonal de 1962, por ejemplo, había finalizado en un magnífico 6º puesto general, pero delante de él se habían clasificado Geller, Petrosian y Víctor Korchnoi, dejándolo fuera del ciclo de forma automática,
Fue realmente a causa de esta injusta y polémica restricción geopolítica, por lo que dos espléndidos, creativos y extraordinarios jugadores como Bronstein y Stein quedaron tristemente apartados de la lucha directa por el campeonato mundial. Quienes los reemplazaron en la fase de candidatos muchas veces no estaban a su inmensa altura ajedrecística, y resulta dolorosamente claro que, con la participación de estos genios de la táctica, las cosas en la cumbre del ajedrez mundial podían haber sucedido de un modo muy distinto. Es una verdadera pena que en la actualidad pocos recuerden o mencionen estos profundos dramas humanos, porque además reflejaban a la perfección la situación completamente antinatural que existía en el ajedrez de máxima competición en las décadas de los 50 y 60. Durante aquellos complejos años de Guerra Fría, muchos de los mejores grandes maestros del planeta, aquellos que ocupaban la inmensa mayoría de los puestos dentro de los 30 primeros del ranking mundial, simplemente no tuvieron la oportunidad real de participar de pleno derecho en el ciclo por el campeonato mundial, por la exclusiva y determinante razón de que eran ciudadanos soviéticos. Tal vez los únicos occidentales que podían realmente competir y plantarles cara al mismo nivel en aquellos años eran nombres ilustres como Samuel Reshevsky, Miguel Najdorf, Laszlo Sabo, Gideon Stahlberg y Svetozar Grigorich, a los que más tarde se sumarían el incombustible Bent Larsen, el sólido Lajos Portish y, por supuesto, el legendario Bobby Fischer. En su gran mayoría, los demás participantes de otras naciones eran maestros francamente menores que difícilmente podrían haberse clasificado por méritos propios para un torneo de la exigencia extrema de no haber existido aquellas estrictas restricciones por cuotas nacionales. Los grandes torneos de candidatos habrían sido disputados de manera casi exclusiva, año tras año, por los formidables jugadores soviéticos, como le ocurrió al gran Wilhelm Steinitz en su mítica y aplastante victoria contra Kurt von Bardeleven en Hastings. David Bronstein también tuvo su particular y brillante Canto del Cisne en el ocaso de su carrera de élite. Ya a comienzos de la década de los 70, este genio de la creatividad jugó una superpartida verdaderamente memorable en su último gran torneo de ciclo mundialista, el Interzonal de Petrópolis, de 1973. Allí se enfrentó con las piezas blancas al impetuoso y talentosísimo gran maestro yugoslavo, Ljubomir Ljubojević, un jugador de 23 años, al que muchos ya llamaban, por su estilo agresivo y combinativo, el tal yugoslavo. La inolvidable partida destacó por la apabullante y abismal complejidad de sus ideas. A diferencia de un duelo clásico y ordenado, la combinación desatada por Bronstein fue una sucesión enloquecida, bastante más complicada, totalmente irracional y sumamente difícil de evaluar, al punto de que incluso décadas después, los ordenadores más potentes luchan por encontrar la verdad absoluta de la posición. Pero más allá de la corrección objetiva y fría de las variantes concretas, lo que quedó plasmado en el tablero fue el triunfo de la genuina y maravillosa improvisación en el ajedrez, la firma inconfundible de la disposición de Bronstein a explorar valientemente y sin red de seguridad caminos completamente inéditos. Resulta curioso que el propio Mikhail Botvinnik contaba una reveladora anécdota sobre su oponente de aquella partida. A finales de los años 60, el patriarca del ajedrez soviético se encontró con el joven Ljubojević, quien entusiasmado comenzó a mostrarle rápidas variantes y posiciones. Botvinnik, fiel a su estilo metódico y riguroso, lo interrumpió y le preguntó con extrema severidad: ¿Analiza usted sus partidas a fondo? A lo que el yugoslavo respondió, genuinamente sorprendido: ¿Para qué? Botvinnik sentenciaría más tarde: en ese mismo momento, me di cuenta de que no podía esperarse de él nada que valiese la pena a largo plazo.